Buenas tardes, mi nombre es Ariel Ramírez Cruz. Voy a hablar de la unidad 3, instrumentos para mediciones eléctricas. Una pequeña introducción. Los instrumentos de mediciones eléctricas son dispositivos que miden la magnitud de la corriente eléctrica. Permiten medir parámetros como el voltaje, la corriente, la resistencia, la potencia y la frecuencia. Algunos ejemplos son el ohmmetro, el voltímetro, el amperímetro, el polímetro, el wattmetro, por decir algunos. 3.1 Instrumentos básicos. Los instrumentos básicos para mediciones eléctricas son el voltímetro, el amperímetro y el ohmmetro. Voltímetro mide el voltaje en voltios. Se utiliza en tableros de automóviles, cámaras digitales, teléfonos móviles y sintonizadores amplificadores. Amperímetro mide la corriente en amperios. Se utiliza para medir la cantidad de corriente que fluye en un circuito. Se puede usar para comprobar que la corriente está dentro de los límites seguros. El ohmmetro mide la resistencia, el multímetro mide voltaje, corriente y resistencia de un dispositivo. Existen multímetros analógicos y digitales. Algunos multímetros tienen funciones avanzadas. Pinza amperimétrica. Permite medir altos niveles de corriente de forma segura sin interrumpir el circuito. Se utiliza para resolver problemas en circuitos. Osciloscopio permite visualizar señales eléctricas que varían en el tiempo. Se utiliza para diagnosticar y analizar el funcionamiento de un circuito eléctrico. Un probador de tensión bipolar. Se mide automáticamente al tocar las dos puntas de comprobación. Mide la tensión o altura de la tensión. Bueno, un ejemplo de ellos, el osciloscopio, es que se utiliza para señales eléctricas en forma de ondas. El osciloscopio se conecta a la corriente y se enciende, luego se conecta la sonda o las ondas a los puntos del circuito que se desea medir. Su configuración es que tiene varios canales. Se selecciona el canal en el que se va a usar y se configura el voltaje por división, escala vertical, y el tiempo por división, escala horizontal. Su ajuste se ajusta a la base de tiempo y la escala de voltaje hasta que la señal se visualice claramente en la pantalla. Se configura para que la señal se estabilice. Esto permite ver una forma de onda fija y clara. Y para medirlo es que la señal se puede medir el voltaje pico a pico, la frecuencia, el periodo y observar la forma general de la onda. Sirve para detectar errores, analizar circuitos, observar ruidos o distorsiones y mucho más. Seguimos. Aquí unos ejemplos. Instrumentos especiales. Antes mencionado el voltímetro, que mide en voltios, el amperímetro que mide en amperios, los multímetros miden la tensión, la corriente y la resistencia. El ohmmetro mide la resistencia eléctrica en ohmios. El osciloscopio muestra los cambios de amplitud de señal. Contadores eléctricos miden la energía consumida en el punto de suministro. Otros instrumentos de medición eléctrica son galvanómetros, polímetros, administradores de espectro, monitores de energía, pinza amperométrica, frecuencímetro. Los multímetros digitales son los instrumentos más utilizados para pruebas eléctricas. Se utilizan para resolver problemas eléctricos en el ámbito de las magnitudes físicas. Los equipos de mediciones eléctricas captan y miden las señales eléctricas de una instalación. Esto permite conocer el consumo de cada aparato y ahorrar energía. Bueno, busqué el galvanómetro, que es un instrumento para que detecte y mide corrientes eléctricas muy pequeñas. Tiene una bombilla móvil que entre los polos de un imán. Cuando pasa una corriente por la bobina, esta se mueve debido a la interacción magnética que hay en la aguja. Detecta la corriente principalmente en laboratorios para saber si hay un paso de corriente en el circuito. Es la base de medidores como el amperímetro, voltímetro y ohmímetro para observar efectos electromagnéticos o medir pequeñas señales. Se conecta en serie dentro de un circuito. La aguja se moverá si hay corriente o
Si no se mueve, es que no hay corriente o es muy baja para ser detectada. Se observa el grado de desviación de la aguja, que indica la intensidad de la corriente. No está hecho para corrientes grandes, ya que se puede dañar. Máquinas de medición eléctricas. Son dispositivos que permiten medir magnitudes físicas como la corriente, la tensión, la resistencia, la frecuencia, la temperatura y la capacitancia. Algunos instrumentos, como ya ha sido mencionado, son el multímetro, el amperímetro, el wattmetro, un aparato que mide la potencia eléctrica de un circuito. Analizador de espectro, un equipo que muestra los componentes y rangos espectrales de las señales. Cofímetro o fasímetro, un instrumento que mide el factor de potencia, coseno cero o de teta. Pinzas amperimétricas, un instrumento que permite medir altos niveles de corriente de forma segura sin interrumpir el circuito. Los equipos de medición eléctrica pueden ser analógicos o digitales. Los modelos analógicos indican la medida mediante una aguja, mientras que los digitales traducen el impulso eléctrico a un valor numérico. Un wattmetro, que es el que investigué, dice que es un instrumento que permite medir con gran precisión corrientes eléctricas pequeñas y contribuyendo a la verificación y diagnóstico en circuitos eléctricos. La potencia eléctrica activa en cualquier W que consume un circuito o dispositivo eléctrico. Mide la potencia real que se está utilizando en el circuito de corriente alterna o corriente continua. La potencia activa se calcula con la fórmula P es igual a B por I por coseno, donde P es la potencia activa, B es el voltaje, I es la corriente y el coseno o el ángulo es el ángulo que desfase entre la corriente y el voltaje en corriente alterna. Los componentes básicos son la bobina de corriente, que se conecta con la serie de carga y mide la corriente que fluye en el circuito, la bobina de voltaje. En paralelo, se conecta en paralelo con la carga y mide el voltaje aplicado. Sistema móvil con puntero. Ambas bobinas crean campos magnéticos que interactúan. La fuerza resultante es proporcional al producto de voltaje, corriente y coseno, moviendo el punto sobre una escala calibrada en varios. Su conexión de las bobinas se conecta en serie con la carga y la bobina de voltaje se conecta en paralelo. Su CLE del puntero indica directamente la potencia en vatios consumida por el circuito. En corriente alterna, el wattmetro solo mide la potencia activa, gracias a que tiene en cuenta la desfase entre el voltaje y corriente, a diferencia del voltímetro o el amperímetro. Los digitales miden potencia activa, reactiva y aparente. Muestran voltaje, corriente, factor de potencia, frecuencia, etc. Guarda los datos o integrarse con sistemas de monitoreo de energía. Bueno, esto ha sido todo. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias.